Vamos a continuar con el siguiente tema, el cual es triángulos y su clasificación. Veremos en este ejemplo de un diseñador de interiores que ve ejemplos de geometría al seleccionar diseños de telas. Para las paredes, emplea el concepto geométrico llamado teselado. Teselado es un conjunto de polígonos, ¿ya? El cuales están mezclados y nos presenta diferentes, podemos hallar triángulos y otras formas. Como por ejemplo, acá podemos observar triángulos. También podemos observar triángulos en estos sectores y en las diferentes figuras, ¿no? Si vemos atentamente. Vamos a ver lo que es. Nos dice lo que es un triángulo. Triángulo es un polígono que tiene tres lados y tres ángulos. Como podemos ver acá, tiene tres lados y tres ángulos, alfa, beta y gamma. Continuemos. Clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos, tres tiene la clasificación de los triángulos. Triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Triángulo equilátero es cuando sus tres lados miden la misma distancia. Como podemos acá, son iguales. Los tres lados son iguales. Podría ser acá 8 y acá podría ser también 8. Como por ejemplo. Ahora triángulo isósceles, solamente dos son iguales. Por ejemplo acá. Esos dos lados son iguales y este lado es más corto. Entonces no es igual. Podría ser como por ejemplo acá 8 y aquí podríamos colocar 5. Entonces para que sea isósceles, dos lados son iguales y uno diferente. Triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, acá puedo colocar 7, aquí puedo colocar 5, aquí puedo colocar 6. Entonces podemos ver que todos sus lados son diferentes. Esa es su clasificación por sus lados. Pero también hay una clasificación por sus ángulos. Se clasifican por lados y por ángulos. Es rectángulo cuando podemos observar que uno de sus lados, uno de sus ángulos, es recto, por eso se dice rectángulo. O podemos completar también para ver que se forma un rectángulo. Entonces, al tener un lado de 90 grados, va a ser lo que es un triángulo rectángulo. Luego, triángulo acutángulo. Es cuando sus tres ángulos miden menos de 90 grados. O sea, son agudos. Los tres ángulos son agudos. Y el último, triángulo obtusángulo, es cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Por ejemplo, este de acá. Podemos ver cuando ese o cualquiera de sus ángulos es más de 90 grados. Vamos a ver el siguiente. Acá tenemos ya la práctica que vamos a resolver. Les voy a ayudar. Acá solamente dice clasificación de los siguientes triángulos equiláteros, escalenos. Solamente tenemos que colocar cuál es su nombre. ¿Recuerdan cuando tienen dos lados iguales y uno diferente? Estos lados son iguales y este es diferente. ¿Qué se llamaba?
Entonces acá me van a escribir que era isósceles, ¿verdad? Entonces ustedes me escriben en ese lugar, en las líneas punteadas, lo que corresponde. Lo mismo en acá, acá y acá. No está complicado. Luego vamos viendo en el ejercicio 2 que tienen que hacer ustedes. Clasificamos los siguientes triángulos: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Cuando tiene un lado con 90 grados o es recto, se llamaba. Entonces acá me van colocando ustedes, qué sencillo. Y vamos determinando. Cuando tiene un grado más de 90 grados, se llamaba obs. Y ustedes van completando lo demás. Entonces no está complicado, está muy fácil. Vamos con la siguiente parte de la práctica. El ejercicio 3 nos dice, dada la figura de la derecha, identificamos el tipo de triángulo. Entonces acá, por ejemplo, nos muestra 3 puntos que dice el triángulo, mucho ojo, ACD, acá está ACD. ¿Qué tipo de triángulo es? Entonces, si yo me doy cuenta, tiene un lado que es recto. Entonces va a ser rectángulo, ¿verdad? Y ustedes me llenan en la línea punteada rectángulo. Luego vemos que también A, C y D, el mismo A, C y D, también por ángulos debe ser llamado también lo que es, por lados debe ser llamado por lo que es escaleno, ya que tiene 3 diferentes. Esto es diferente, esto es diferente y esto es diferente. Cuando los 3 son diferentes, se llama escaleno. Y ustedes me van completando. Ahora, lo mismo hacemos en B, lo mismo hacemos en C. Uno va a ser por lados y el otro va a ser por ángulos. Lados, ángulos. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo cuántos triángulos podemos identificar en la figura. Entonces ustedes me van viendo cuántos en total pueden identificar. Solamente me dice el total. ¿Cuántos triángulos podemos identificar en la figura? Solamente es contar cuántos triángulos pueden contar acá. Sencillo igual. Y en el último nos dice el número 5. Dibujamos un triángulo en cada caso. El triángulo rectángulo isósceles. Si es rectángulo, yo dibujo un rectángulo. Y miren que es isósceles también porque tiene 3 diferentes lados, 3 diferentes distancias. Y así vamos continuando. Vamos luego al siguiente tema. El otro tema es medidas de los ángulos de un triángulo. Medidas de los ángulos de un triángulo. Entonces vemos, nos menciona y nos dice en esta figura, nos dice los patrones de diseños geométricos son interesantes para decorar interiores. Podemos ver muchos de estos que tienen forma triangular. Estamos viendo sobre los triángulos. Eso se refiere, nos quiere mostrar que pueden cortarse y unirse de diferente manera. Solamente nos da de referencia eso como ejemplo.
La única regla que vamos a respetar en esta lección y que nos quiere dar es esto. La suma de estos ángulos resultan ser 180. Siempre los ángulos interiores son 180 grados. Ya esa es una regla. Entonces, si yo sumo 1, 2 y 3 los ángulos, me van a dar igual a 180. Eso es una norma, una regla matemática. Y eso vamos a hacer toda esta lección. Y acá nos vuelve a decir, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Acá nuevamente. Todos los ángulos que están aquí adentro suman 180. Por ejemplo, tenemos acá en el ejemplo que tenemos en recuadro, podemos observar lo siguiente, que un ángulo tiene 30 grados. Y a veces nos engañan con este recto, ángulo recto, que siempre va a ser 90 grados. Mucho ojo, siempre va a ser 90 grados. Entonces debo saber cuánto es el otro. Si 30 más 90 es igual a 120, ¿ya? Grados, ¿cuánto me faltaría para llegar a 180? Me faltaría 60. Entonces, por eso, este grado de acá va a medir 60, ¿ya? Entonces, es solamente buscar la lógica. Lo mismo el ejemplo de acá. Miren que acá me dieron un triángulo que tiene un lado de 98 y el otro lado tiene 51. Entonces yo debo sumar lo que es 98 más 51. O, como en el ejemplo me muestra, también es una posibilidad restarle 180 menos 51 menos 98 y me va a dar el resultado. ¿Cuánto sería esto que es de 31 grados? ¿Ya? Vamos a ir viendo otro ejemplo. En el próximo ejemplo vemos que la medida de un ángulo exterior del triángulo es igual a la suma de dos ángulos interiores no continuos. Muy bien, sabemos que si tenemos dos datos, por ejemplo, ¿cuánto sería este ángulo de aquí adentro? Recuerden que al sumar un ángulo interior que está dentro y otro que está afuera, sencillamente podría partirlo y decir que es igual 90 grados y 90 grados, que va a ser igual a 180. Entonces también el 180 está en la suma de un ángulo interior y un ángulo exterior. ¿Ya? Ejemplo 2. Determinamos la medida del ángulo X. Entonces me da igual dos ángulos, el 75 y el 63. Quiere saber, pero, ¿cuánto mide acá? Pero si se dan cuenta, este ángulo de aquí adentro va a ser la resta de 180 menos los dos ángulos que tengo acá. Entonces voy a realizar. Estos dos ángulos sumados me dan 138. Y ese va a ser mi resultado de acá. Porque recuerden que 138 grados más la suma de esto va a ser igual a 180 grados. Ahora vamos a ver nuevamente más ejemplos. Ejemplo 3.
calculamos el valor de x. Completemos los ángulos suplementarios. Vemos que acá tenemos 80 grados, que es un ángulo exterior. ¿Cuánto será el ángulo de acá? Si sabemos que es un ángulo recto y suma 180, 180 más 100 me va a dar 180. Lo mismo en el de abajo. Si tengo acá 35, para llegar a 180 va a ser 145. Solamente es eso. ¿Ya? Y podría calcular sumando solamente mis ángulos interiores. 100 más 35 me dan 135. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Pues sencillamente le falta 45 grados. Ya, vamos a ir a la práctica. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Saber hacer. 1. Determinamos la medida del ángulo alfa. Nos falta este ángulo de acá. Eso es lo que queremos ver. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos lo siguiente. Vamos a sumar estos dos ángulos. Y restar, vamos a colocar ángulo alfa es igual a 180 grados menos, a ver, espérenme un momento, 180 grados menos 20 grados que está acá menos 25 grados que está acá. Entonces va a ser alfa, va a ser igual a 180 menos 20 menos 25 es 135. Y este es mi resultado. Sencillamente es mi resultado. Ahora ya hemos determinado. Así me van a determinar este igual, es lo mismo. En el ejercicio 2 calculamos el ángulo alfa. Es lo mismo. Esto tal vez les va a dar, sabemos que un ángulo recto es de 90 grados. Les voy a dar esa pista. Esto también está fácil de hacer. Este también podemos hacer, no hay ningún problema. Solo es sumar lo mismo. Este y este es lo mismo. ¿Ya? Entonces no está complicado, está muy sencillo para que ustedes puedan hacer. Solamente es restar a 180. Vamos con el siguiente. Determinar la medida del ángulo X. El número 3. En cada caso. Aquí me dice que tengo que hallar este ángulo. Acá ya tengo el ángulo 68, pero acá me falta este dato. Entonces solamente recuerden que estos dos lados, el interior y el exterior, tienen que ser igual a 180 grados. Entonces si un lado es 115, el otro lado, ¿cuánto me va a dar? Para llegar a 180 me va a dar igual a 65. Entonces este ángulo de acá es igual a 65 grados. Entonces ustedes ya pueden sumar estos dos lados y hallar, restando ambos lados, de 180, 65 y 68, como hemos hecho anteriormente. Solamente es eso. Ahora acá me dice que debo hallar el ángulo X. Entonces, para hallar el ángulo X debo saber cuánto es esto. Entonces, nuevamente 180
me van a restar esta y esta y nos va a dar el ángulo que tenemos que colocar aquí adentro. Solamente es eso y luego restar de 180 para hallar el otro lado. Acá está sencillo en el C, porque me dice, ya me da el otro dato, ya tengo ese dato, entonces solamente 180 menos 67 y ya tengo el lado X. El de acá es igual, solamente me hallan este ángulo como hemos hecho anteriormente y los restan de 180 para hallar ese lado. Hallamos la medida de los ángulos de un triángulo equilátero. Al ser un triángulo equilátero, toditos son iguales, entonces está fácil. Tendría que dividir 180 entre 3. ¿Cuánto sería? Si son equiláteros, recuerden que son mismos ángulos y mismos lados. 180 dividido entre 3. ¿Cuánto me da? Y eso voy a colocar aquí, aquí y aquí. Se va a repetir el resultado. Solo va a ser ese.